Bien, hola a todas y todos, muchas gracias por esta invitación a participar en su evento, así sea de esta manera un poco fantasmal a la distancia. En los años 90 se hablaba de la crisis de la educación, así como hoy se habla de la crisis económica o la crisis del Estado o la crisis política. Entonces se hablaba de la crisis educativa. Se sabía que el sistema de educación no estaba funcionando, no estaba preparando a la gente para la vida y para el trabajo. Un aspecto muy importante, que para mí es un aspecto central de nuestra discusión, es la capacidad del sistema de producir desigualdad. Un estudio de UNESCO sostiene desde hace años que 60% de los niños que hoy entran al primer año de primaria nunca van a poder llegar al nivel que en sus países es considerado educación obligatoria, que es 9 años en México, 10 años en Estados Unidos y así en distintos países. Quien no tiene este certificado mínimo, que lo piden ahora para todo, que es como un pasaporte para circular en la sociedad moderna, va a ser descalificado, discriminado toda su vida. Va a estar recibiendo menos de lo que la sociedad ofrece porque no tiene este certificado fundamental para convertirse en un ciudadano legítimo. Y esto significa que aunque la educación se propone como un mecanismo para generar igualdad, que todos aprendan lo mismo y que todos tengan las mismas oportunidades, lo que en realidad produce es exactamente lo contrario. Es un régimen para agudizar la desigualdad. Si uno toma por un momento la posición desde el punto de vista de los que no tienen educación o tienen pocos años de educación en la escuela, ¿qué cosa es lo mejor que podía pasar? Lo mejor que podía pasar es que cerráramos todas las escuelas, todas las universidades, porque esta fuente, que es la fuente de más grave discriminación en esta sociedad de clases, esta clasificación de los capitalistas de la educación y los destituidos, la mayoría de los mexicanos, la mayoría de la gente en el mundo, lo mejor que podría ocurrir es que abandonáramos la educación. Un punto que para mí es importante, especialmente cuando está pensando en este rollo de descolonizarse, los educadores nos han educado en la idea de que la educación es tan vieja como los cerros, que existió junto con la sociedad humana. Pero no es así. La educación, como la conocemos ahora, es algo que nació con el capitalismo hace unos 300 años y para el mismo propósito. La primera vez que se menciona la palabra educación en el sentido moderno de la palabra es en 1492 en francés. La primera vez en inglés es en 1520. En 1632 el gran Lope de Vega, el gran escritor, tiene una obra de teatro muy cómica, realmente muy divertida, que está jugando 1632, bien entrado el siglo XVII, nos está hablando con toda seriedad, está jugando con el nuevo sentido de la palabra educación. Hasta entonces, hasta el siglo XVII en España, educación de educare en latín quería decir amamantar por el pecho, algo que pueden hacer las mujeres pero que no pueden hacer los hombres. Está Lope de Vega jugando en esta obra tan cómica, con que de pronto los hombres están pudiendo amamantar con el pecho y las mujeres están enseñando. Hay un nuevo sentido de la palabra educación. Y esto aparece junto con una nueva definición del siglo XVII, que es la gente, los hombres y las mujeres, nacen con una especie de pecado original, nacen estúpidos. Y van a seguir siendo estúpidos toda su vida a menos que sean educados, con la escuela, a menos que pasen por la escuela. Este es el principio con el cual hemos vivido en el capitalismo con la educación. Es muy conocida una de las frases de Marx en las tesis sobre Feuerbach, que pregunta retóricamente ¿quién educa a los educadores? Se educa a los educadores para la reproducción del sistema, no para su liberación. Estamos entonces en un mecanismo, en un dispositivo social que tiene como función principal crear, agudizar desigualdades, aumentar las desigualdades que ya existen y crear algunas otras. Y como este sistema está en crisis y ya no está sirviéndole ni siquiera a los que lo han impulsado para crear la desigualdad, existe una nueva plaga que es la plaga de los reformadores. Hay reformadores por todas partes. Hay un grupo de reformadores que dice lo que tenemos que hacer es modificar el salón de clase.
Necesitamos que ahí haya más computadoras, mejores condiciones físicas, que se salga fuera del salón de clase al campo, que se involucren los padres, las comunidades. Tenemos que cambiar el salón de clase. Ese es el primer grupo de reformadores. El segundo grupo de reformadores dice, no, lo que necesitamos es el salón de clase libre, que no nos defina ningún burócrata o ningún grupo académico qué cosa es lo que debemos estudiar, que sea las familias, las comunidades. Aquí hay muchos fundamentalistas cristianos, pero también hay quienes muy progresistas que quieren buscar la libertad en el diseño del salón de clase. Hay un tercer grupo de reformadores, que son los tecnólogos, son con Bill Gates a la cabeza, que diría, no queremos transformar la sociedad entera en un salón de clase para educar a toda la gente, a través de la mezcla de tecnologías como la mezcla de televisión e internet. Todas las grandes universidades están tratando de producir ahora los sistemas de educación a distancia a través de la pantalla y suprimir esta última posibilidad de contacto entre una persona y sus estudiantes para poder manejar otro género de educación. Los reformadores pelean entre ellos sobre qué cosa es lo que debería reformarse, pero todos están de acuerdo en una cosa, un currículum básico. Hay que enseñarle a la gente que solamente se puede dejar de ser estúpido y solamente se puede saber si uno asiste a la escuela. Que es mucho mejor aprender sobre el mundo que aprender del mundo. Que en la escuela, en la universidad, uno aprende sobre el mundo, sobre lo que está pasando allá afuera, y que es preferible hacer eso que ir a aprender directamente de la gente, directamente de la práctica, directamente del mundo. Y este es un estado de cosas que ha producido ya inmensa resistencia en casi todas partes. Yo diría, para lo que ustedes están discutiendo en estos días en un ámbito universitario, que podemos clasificar lo que pasa en el mundo hoy de tres maneras. Está el sistema educativo oficial o el sistema educativo privado. Ese sistema educativo tiene un montón de gentes que están peleando adentro por mejorarlo, por transformarlo. Son reformadores del sistema educativo convencional. Tenemos un gran grupo de personas que están trabajando en lo que se llama educación alternativa, distintas formas de educación. Se utilizan distintos procedimientos, distintos métodos y se busca una forma de educación que no tenga los vicios más característicos del sistema oficial. Quizás el campeón, el líder de esta segunda corriente es Freire, que denunció los males del sistema educativo formal, que habló de un sistema de educación básicamente para controlar, dominar y oprimir, y propuso una educación liberadora. Pero hay una tercera corriente y que desde mi punto de vista es la que está teniendo hoy más gente en todo el mundo, en donde quizás haya ya miles de millones de personas que están en esta tercera corriente, que son gentes que están tratando de escapar de la educación. No es la educación formal establecida, no es la educación alternativa, sino que son alternativas a la educación. Es decir, son los que queremos no tener ninguna forma de educación, los que queremos escapar de la idea de educación, del principio fundamental en que la idea de que el educador sabe más que el educando de lo que el educando debe y quiere aprender. Estamos pues luchando por la libertad de aprender. Quisiera expresar esto de alguna manera en términos muy personales y directos. Primero, algo que pasó hace bastante tiempo, hace más de 50 años. Mi primera hija llegó a la edad escolar. Empecé a buscar como loco dónde había una escuela pública o privada a la cual pudiera yo confiar a mi adorada hija y no encontré ninguna. Entonces, con un grupo de amigos decidimos crear una escuela diferente. En aquel tiempo, me enteré después, se empezó a llamar en los años 60 escuelas activas. ¿Qué cosa era esto? Mezclamos un montón de cosas, mezclamos algo de Montessori, algo de Freinet. Habíamos leído que el Che Guevara estaba muy interesado en la pedagogía de Freinet, que le estaba tratando de poner en Cuba. Mezclamos esto con Waldorf, con Steiner, con algo de Summerhill, con una serie de variantes de educación y creamos una escuela muy, muy linda, realmente muy linda. Había asamblea de los niños desde kinder, decidían, no había claros salones de clase, estaban en los jardines, andaban los profesores tras de ellos a ver cuál era su curiosidad. Era una escuela muy democrática, muy abierta y le agregamos un año cada año para que mi hija pudiera continuar sus estudios.
Cuando terminó su prepa, cerramos la escuela, porque para entonces tanto mi hija como sus padres sabíamos que el problema no era la calidad de la escuela, nuestra escuela era realmente muy, muy linda, sino que algo había de mal en la escuela misma, que había problemas con la escuela, que había que hacer algo con la escuela, con la institución. Y quizás vale la pena que reflexione un poco sobre lo que pasó en este periodo, qué cosa fue lo que cambió, por qué empezamos a ver las cosas de manera diferente. Cuando Truman inventó la palabra subdesarrollado y nos subdesarrolló a 2.000 millones de personas, cuando se propuso el desarrollo, las estrategias de desarrollo para poder ser como la clase media norteamericana, una de las cosas que primero se puso en el paquete fue la educación. Y se crearon inmediatamente cosas para promover la inclusión, la educación como la clave para tener desarrollo y poder ser como los desarrollados. En 1953 se hizo una reunión de la UNESCO para analizar cuáles eran los problemas de la educación en América Latina. Conclusión de los expertos: el problema es que los padres no mandan a sus niños a la escuela, que inclusive resisten la escuela, no solo no los mandan, son indiferentes, sino que resisten la escuela. 11 años después, 64, se hace una nueva reunión de los mismos expertos, se pueden ver exactamente sus nombres, y conclusión de los expertos: ningún país de América Latina podrá satisfacer la demanda de educación. ¿Qué pasó en esos 11 años? La gran campaña de la UNESCO, de todos los gobiernos, de las corporaciones, convenció a los padres. Les dijo en toda América Latina que tenían que mandar los niños a la escuela. Los padres fueron convencidos por esto y empezaron todos a decir: ok, ya me convenciste, entonces dame escuelas, quiero más escuelas, quiero mejores maestros. Y crearon una inmensa demanda de educación. Ahora se puede oír por todas partes a un viejo campesino muy sabio decir: perdón, pero yo voy a decir unas tantas pendejadas porque, saben, yo no fui a la escuela. Y todos están tratando de mandar los niños a la escuela porque sus niños van a estar mejor gracias a pasar por la escuela, van a poder vivir mejor. Han sido convencidos de que es mejor mandar los niños a la escuela o cursar años de escuela. Esto es lo que produce actualmente una gran demanda de educación, produce que en México hay, por ejemplo, 1 millón de jóvenes que son rechazados cada año de la universidad y que están tocando la puerta porque se ha convencido a todos que es mejor pasar por ese camino que aprender de otra manera. Esto fue en 53, en 64, pero la gente empezó a darse cuenta. La gente no es estúpida. Y empezamos a ver, no solo en México, sino en todas partes del mundo, que la gente aprendía cuál era el truco de esta educación. Una anécdota que me gusta mucho repetir: fui a visitar a unos amigos que tengo en el estado de Michoacán. Estábamos cenando con mi amigo, con don Ricardo, después de que han pasado todo el día visitando su lugar. Él es un productor de café. Y cuando estábamos cenando llegó su hijo, Juanito, y vi cuando terminamos de cenar que había como una especie de una mirada peculiar en don Ricardo. Y don Ricardo le dijo a su hijo, a Juanito: Juanito, por favor, quiero que me expliques qué es eso de la universidad. ¿Para qué es eso de la universidad? La verdad, yo no entiendo. Tú sabes, yo no fui a la escuela, soy muy obtuso y yo no entiendo para qué sirve eso de la universidad. Por favor, explícamelo. Cuando tú saliste muy bien de tus estudios aquí en el pueblo, en primaria, pues naturalmente que te decidimos mandar al otro pueblo para que estudiaras la secundaria. Cuando ahí saliste muy bien y te ganaste una beca para ir a estudiar prepa y universidad, bueno, fue una fiesta en toda la familia, estábamos reunidos para apoyar esta idea. Pero cuando nos llega años después la información de que fuiste el mejor de tu generación en la Ciudad de México como abogado, bueno, fue una fiesta de todo el pueblo, Juanito, era un triunfo de nosotros. Dijimos: ya les demostramos a esos chilangos que uno de nosotros puede ser hasta mejor que ellos. Pero mírate ahora, Juanito, estás flaco, estás pálido, estoy seguro de que no estás comiendo bien. Y sé que además el problema no es tuyo, sino de todos tus compañeros. Mira a tu hermano que se quedó aquí para apoyar tus estudios. Él está robusto, él está fuerte. Y lo peor, Juanito, él gana en 3 meses más que lo que tú ganas en todo el año. Explícame para qué es ese negocio de la universidad. Yo no lo entiendo, Juanito. En realidad, don Ricardo estaba afirmándose en quién era. Y estaba diciéndole a Juanito:
yo sigo siendo valioso y puedo tener una buena vida, aunque no haya pasado 20 años en la universidad. Tú pasaste 20 años en la universidad, no te sirve para hacer una buena vida. Y lo que estaba diciendo don Ricardo es lo que hoy tenemos como constatación. No solo es la cifra de los que no pueden ir a la escuela, que es la mayoría de las personas de este país, que sabemos que la inmensa mayoría de los mexicanos están subeducados, no tienen suficiente educación, sino que sabemos ahora lo que lo saben todos los que se están a punto de graduar, que no hay empleos para los graduados. Hay un estudio de la UNAM y de la SEP que dice que solamente 8% de todos los graduados de las universidades mexicanas va a poder alguna vez trabajar en aquello que estudió. Ese es el desastre mundial de la educación. Discrimina a la mayoría que no pueden seguir hasta el final de la carrera educativa, de la escalera educativa, y a los que llegan al final no les da un empleo como les había prometido al principio. Pero me interesa más pasar a lo que son las alternativas. ¿Por qué las alternativas? En 1997, nuestro periodo de aprendizaje se sacudió cuando los pueblos indios de Oaxaca, que tienen un foro estatal y donde presentan periódicamente sus puntos de vista, dijeron públicamente después de un año de reflexión y debate: la escuela ha sido el principal instrumento del Estado para la destrucción de los pueblos indios. No hacían sino recoger una verdad histórica. A mediados del siglo XIX se creó el sistema educativo con el propósito expreso de desindianizar a los indios, es decir, quitarles lo indio a los indios. Se decía que México podía ser tan grande como Estados Unidos o como Francia si no fuera por esos pinches indios. Y que entonces se necesitaba educarlos en la extinción, educarlos para que dejaran de ser indios. Todos los pueblos indios de Oaxaca, que a pesar de eso lograron sobrevivir, que muchos millones pasaron por la escuela y gracias a la escuela dejaron de ser indios, se convirtieron en algo muy raro que nadie sabe bien qué es, que es mexicanos regulares, mexicanos o mexicanas. Los pueblos indios de Oaxaca dijeron: basta, ya no podemos seguir aceptando esa situación. Algunos de ellos en algunas comunidades empezaron a cerrar las escuelas y correr a los maestros. Se imaginan el escándalo, primera plana en los periódicos: esto no puede ser la autonomía, estos bárbaros están condenando a sus niños a la ignorancia, no podemos permitirlo. Algunas comunidades persistieron. Un buen antropólogo decidió darles una lección a los padres y preparó una serie de pruebas para hacérselas, aplicarlas con niños que iban a la escuela y los que no iban a la escuela, para demostrarles a los padres: mira, este es el daño que estás haciendo a tus hijos, los estás dejando atrás por no mandarlos a la escuela. Para su sorpresa y la de mucha gente, los niños que no iban a la escuela estaban mejor en todo, leer, escribir, contar o geografía o historia, que los que sí iban a la escuela, con una excepción. Los que iban a la escuela sabían cantar el himno nacional, los otros no. Esa era su única ventaja. Y en realidad después hicimos alguna medición. En realidad en estas comunidades se tenían los estándares mundiales de UNESCO para aprender a leer o escribir, que cualquier persona puede aprender en un periodo de 3 a 6 semanas, de persona a persona, como lo hacían en estas comunidades, y no cuando se tiene que tener un salón de clases de 20 o 30 niños, donde los niños además no solo aprenden mal a leer. Hay niños que salen de sexto de primaria en Oaxaca y que no leen bien el diploma que les están dando, sino que además muchos salen odiando la lectura y que no vuelven a leer una vez que se quita la obligación de hacerlo. Estas comunidades, donde los niños y los jóvenes estaban aprendiendo muy bien en libertad fuera del sistema, y no era una forma de educación alternativa, sino que era una alternativa en la educación, que estaban aprendiendo sin educación, nos vinieron a ver con una preocupación. ¿Qué pasa con nuestros jóvenes y jóvenes cuando ya aprendieron todo lo que pueden aprender en la comunidad, que es mucho, y quieren seguir aprendiendo cosas que no se saben aquí? Y a nosotros nos interesa que ellos puedan aprender más lo que nosotros no sabemos. Como ellos no tienen el papelito, como no tienen el diploma, no van a poder continuar sus estudios. Y con ellos y para ellos creamos la Universidad de la Tierra en Oaxaca. Adoptamos el principio de que aquí se aprenden las cosas haciendo. Puede venir cualquier joven de más de 18 años que sepa leer y escribir y aprender lo que quiera aprender para el camino que quiera tomar, haciendo las cosas que quiere aprender.
Si un chavo quiere ser abogado agrario, al día siguiente lo ponemos en una firma de abogados agrarios que esté al servicio de las comunidades. Y en nuestra experiencia, en aproximadamente año y medio, aprende todo lo que necesita saber un abogado agrario y puede defender los casos en comunidades. No necesita el diploma por una serie de razones que no viene al caso discutir. Como muchos jóvenes no podían venir a la ciudad de Oaxaca porque no tenían aquí familia o amigos, y entonces no tenían cómo pagar su mantenimiento, empezamos nosotros a salir a las comunidades. Fue una gran bendición. Fue la oportunidad de ahora aprender junto con las comunidades cualquier cosa que las comunidades quieren aprender. Solo vamos a quienes nos llaman y vamos aprendiendo juntos para atender cualquier prioridad de aprendizaje. Hemos pasado de la palabra educación, que nos crea automática dependencia de una institución pública o privada que nos proporciona el servicio llamado educación, que nos eduque, al uso del verbo aprender. Cuando yo aprendo, soy yo el que tiene la agencia, nadie está aprendiendo por mí. Y lo que necesito es tener las condiciones sociales en las cuales podemos aprender adecuadamente. Si a veces nos obligan aquí a decir en Unitierra cuál es el tipo de pedagogía que utilicemos, decimos que es la pedagogía que se utiliza con los bebés. Los bebés, todos los bebés, aprendemos cosas tan difíciles como pensar, hablar y caminar, sin tener ningún maestro, ningún educador, ningún currículo. Cosas tan complicadas como eso se aprenden en interacción con otros, y eso es en el fondo todo lo que estamos diciendo que hay que hacer. Es lo que sostenemos que se está haciendo en todo el mundo. La gente ya se dio cuenta que el sistema no funciona. Todo el mundo sabe hoy que ningún diploma certifica una competencia específica, que todos los diplomas, yo puedo decir, yo tengo un diploma de la Harvard Law School, la mejor escuela de derecho del mundo. Todos los diplomas certifican nada más un cierto número de horas nalga, el tiempo en que nuestro trasero estuvo en un asiento oyendo a una señora o una señora que nos está dando una clase. Un diploma certifica esta persona estuvo 15,000 horas nalga. Es muchos méritos, desde luego, haber acumulado 15,000 horas nalga, pero no certifica una competencia. Un buen certificado no dice este es un buen abogado o este es un buen ingeniero. Nada más dice cuánto tiempo pasó en la escuela. La competencia real se gana en la práctica. Y es lo que nuestros graduados están obteniendo en la práctica, haciendo las cosas, haciendo aquello que quieren aprender. No importa de qué tipo de cosas sea, cosas muy complicadas y abstractas, en todos esos casos están aprendiendo en libertad sin educadores. Esto se está multiplicando. En el caso nuestro, nuestra experiencia es muy clara y ya se están multiplicando las unitierras. Hay unitierra ya en Chiapas, hay en Puebla, se está haciendo en la Ciudad de México y en Morelos. Hay 2 unitierras en el estado de California, en Estados Unidos. Hay unitierra en Toronto, en Canadá. Se están multiplicando las unitierras, pero se están multiplicando con muchos otros nombres, de muchas otras maneras, la forma en que la gente está reaprendiendo a aprender más allá del sistema, tratando de ir fuera del sistema de educación, porque el sistema de educación no está diseñado, preparado, concebido para que aprendamos lo que hace falta aprender en el mundo real. Por eso estamos dedicados con muchísimas otras gentes a perfeccionar enriquecer nuestras formas de aprender. No estamos descubriendo el hilo negro, podríamos decir que lo que hicimos es recuperar la antiquísima tradición de los aprendices, como antes se aprendían todas las cosas que había que aprender. Estamos aprendiendo con el que sabe, no el que sabe enseñar algo, sino el que sabe algo porque lo está practicando, sea un viejo campesino o un gran geógrafo que está haciendo mapas, que no está enseñando geografía, sino que está haciendo los mapas. Aprendiendo con quienes hacen las cosas, aprendemos sobre todo en lo que nos parece más importante hoy. Creemos que la frase más radical de los zapatistas, que han dicho muchas frases radicales, es la frase en que dicen: nosotros los zapatistas solo somos hombres y mujeres ordinarios, y por eso somos inconformes, rebeldes, soñadores. Hoy, en el desastre que vivimos, en la tragedia que es el país y el mundo, en este momento terrible que nos ha tocado vivir, en que se está destrozando a la vez la madre tierra, el tejido social, nuestras posibilidades de convivencia, en que la violencia reina entre nosotros,
el reto más importante es aprender a aprender de la gente común, de los hombres y mujeres ordinarios. En lugar de ir a enseñarles, en lugar de ir a educarlos y decirles por dónde deben hacer las cosas, tenemos que aprender a verlos con humildad y aprender de ellos todo lo que saben, porque son ellos, a final de cuentas, los que hacen las revoluciones, y son ellos los que en este momento trágico de México y del mundo están tomando en sus manos el camino de la transformación. En este sentido quisiera decir una cosa que me parece más importante. Están cayendo a pedazos a nuestro alrededor todas las verdades e instituciones que nos gobernaron por los últimos 200 años. El cambio que a mí me parece más relevante, el que me parece más importante y tiene mucho que ver con el tema que aquí se discuta, es que estamos ante el colapso de 5.000 años de mentalidad patriarcal. Que aquí en Oaxaca nosotros estamos viendo lo que llamamos la feminización de la política, cuando las mujeres toman el liderazgo del cambio social. Nos parece que de nuevo las mujeres, ante el desastre que hemos estado haciendo los hombres, cuando ven lo que estamos haciendo con el planeta, con la sociedad, con la familia, con todo lo que está vivo en torno a nosotros, llega un momento, como ya hicieron en el pasado, en que las mujeres dicen: no podemos permitir esta destrucción, tenemos que detener este horror y empezar a hacer otra cosa. Si pensamos que hay algún cambio en este orden del aprendizaje, pensemos en lo que de nuevo están haciendo las mujeres. Son las madres, sobre todo, las que nos permitieron pensar, hablar, caminar. No nos educaron en eso. Fue con su interacción, fue con la relación con ellas, el cuidado que ellas nos aplicaron, el que nos permitió ser quienes somos. Bueno, ese mismo cuidado de las mujeres que tuvieron con los bebés es el mismo cuidado que ahora están teniendo con el planeta y con la sociedad. Tenemos, al aprender de hombres y mujeres ordinarios, tenemos que estar particularmente dispuestos a aprender de la nueva corriente, la nueva forma de aprender que está guiada por el cuidado de los demás que nos dan las mujeres. Si queremos ver un catálogo antipatriarcal y una forma de aprender de nuevo, quizá podríamos echarle una ojeada a los 7 principios que respetan los compas zapatistas para cuando ocupan una posición de autoridad. Cada uno de esos 7 principios es una excelente lección de cómo aprender de otra manera y cómo aprender, sobre todo, de una manera femenina de ser y de aprender. Muchas gracias. Uno de estos días ya nos veremos en carne real, no a través de la pantalla.